Hola, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ver en la unidad que nos toca hoy día. Eh, Voy a compartir pantalla. Bueno, lo que nos toca hoy día era empalmadoras o empalme, digamos, que es una unidad muy importante. No sé si ustedes creo que están viendo en pantalla. Bueno, este es el cuarto tema, la cuarta clase. Les recuerdo que la clase va a quedar grabada para que la puedan volver a ver, digamos, y el material se lo paso una vez que termine la clase. No tuve tiempo de pasárselas antes, digamos. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es un empalme de fibra óptica? Básicamente un empalme es una unión permanente de dos fibras, ¿no? Que para que la luz continúe su recorrido con la menor pérdida posible. O sea, la intención es que unamos dos pelos de fibra, pero para que continúe su recorrido sin tener mucha pérdida. Para realizarlo, se utiliza una fusionadora. Esta fusionadora lo que hace es alinea ambas fibras y las une mediante un arco eléctrico. Bueno, un buen empalme debería tener una atenuación muy baja, aproximadamente entre, como dice acá, 0,02 dB. Bueno, esta atenuación, en realidad, digamos que eh, hay estándares, que más adelante vamos a ver, que es un estándar 984, que nos da, digamos, las pérdidas de atenuación que tiene que tener un empalme, una conectorización. Entonces, son marcos referenciales, conceptuales, en el cual nosotros nos podemos guiar y decir, bueno, el empalme está bajo norma, entonces podemos seguir. Ahora, en términos prácticos, ese 0,02 dB es es alto, digamos, no muy alto, pero alto. Lo normal es que los peritos saquen 0,01 dB. Es decir, si ustedes, su cuadrilla tienen un perito especializado en fusión, ese perito tendría que sacar 0,01 dB, que eso es más o menos lo que habitualmente se tolera, digamos, ¿no? Entonces, podemos decir que el marco referencial, el conceptual, el teórico, lo que dicen los libros es 0,02 dB. Eso es lo que dicen los libros. Pero en la práctica yo puedo sacar un 0,01 dB porque, digamos, tengo un perito muy especializado que me permite, digamos, hacer fusiones con esta pérdida, ¿no? Que es una atenuación muy baja, digamos. Y eso es lo que se busca. Lo que se busca también es que la refractancia sea muy baja para evitar problemas de transmisión. Los empalmes son fundamentales en las redes FTTH, GPON, XGS-PON, porque permiten extender la red manteniendo la calidad y la confiabilidad del servicio de Internet. Entonces, de esta diapositiva que tienen que entender que el empalme es una fusión de dos fibras, el objetivo es que la luz siga viajando sin interrupción, que el empalme que se realiza se llama empalme por fusión, que hay una pérdida típica, estándar, teórica, que dice los libros que es 0,02 dB, pero eso es lo que dicen los libros. O sea, si un técnico saca 0,02 dB, el técnico te puede decir, bueno, pero yo estoy haciendo una fusión como dicen los libros, y está bien. El ingeniero o el que está a cargo de la obra podría decir, bueno, seguimos adelante, porque está en lo cierto, el técnico hizo una fusión como dicen los libros, o la otra opción es que el técnico o el encargado diga, no, no me gusta esa fusión, o sea, está todo bien, está como dicen los libros, como dice la teoría, como dice el estándar, pero yo no acepto esa fusión, entonces yo busco una más perfecta, y cortar y volverlo a intentar hasta que saca 0,01 dB, que le vuelvo a repetir, es lo que habitualmente están sacando, digamos, los peritos, ¿no? Que son especializados en fusión, digamos. Siempre en una cuadrilla tenemos a alguien digamos, es el que se especializa en esto. Bueno, el beneficio de este empalme, digamos, de dos pelos de fibra es tener un internet estable y de alta calidad, digamos, y se utiliza mucho en todo lo que son las redes FTTH, ¿no? Por ejemplo, si un ISP, digamos, de un proveedor de Internet necesita llevar Internet a un nuevo barrio y ese nuevo barrio está muy alejado, va a tener que unir tramos de fibra óptica con el troncal, por ejemplo. Y esto se logra mediante cajas de empalme con, digamos, empalmes por fusión. Y siempre el objetivo del empalme por fusión va a ser minimizar las pérdidas
y garantizar la confiabilidad del servicio a los usuarios, ¿no? Bueno, pasemos a la diapositiva que sigue. Conceptos fundamentales de los empalmes. Bueno, para que una red de fibra funcione correctamente, debemos comprender tres conceptos fundamentales. Uno es la continuidad óptica, que es lo que se busca con el empalme de dos pelos de fibra. La otra es la atenuación, que lo que se busca es la atenuación mínima, la baja. Y un tercero vendría a ser la calidad del empalme, es decir, que el empalme, además de que esté bien hecho y que tenga menos atenuación, sea de calidad. Son tres cosas distintas, ¿no? La continuidad óptica, obviamente, significa que la luz pueda seguir viajando sin ningún tipo de interrupción. La atenuación es la pérdida de potencia que se mide en dB, que mide, digamos, el empalme y se mide en unidades de dB, ¿no? De decibelios, digamos, ¿no? Y bueno, y la calidad, digamos, es que cumpla, digamos, con un valor mínimo que dice el estándar. ¿Cuánto dice el estándar? 0,02 dB. Entonces, si yo tengo 0,02 dB o 0,01 dB o menos, pues es 0,005, digamos, es un empalme de calidad y podemos estar hablando de que se está cumpliendo las tres cosas, ¿no? Que la continuidad, que la atenuación sea mínima y que sea un empalme de calidad. Entonces, en redes FTTH, digamos, es un error, es un error analizar un empalme aislado, sino que lo que se tiene que analizar es la pérdida acumulada. Si tenemos varios empalmes con pérdidas elevadas, la señal puede llegar a ser muy alta. Bueno, esto lo que le quiere decir es que un empalme es importante que sea menor la atenuación, es importante que sea de calidad, pero un empalme no me define una red de calidad, sino que la sumatoria de todos los empalmes es lo que me define la calidad de esa infraestructura. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, no sé si lo puedo dibujar acá, si yo tengo una red, y digamos, y acá tengo un empalme, y acá tengo otro empalme, las pérdidas son acumulativas, se van sumando en todas las redes, digamos, ¿no? Como si fuese, digamos, una fila de hormigas, digamos, ¿no? O sea, se van sumando. Entonces, si puede ser que yo haya hecho acá 0,01 dB. ¿Por qué? Porque tuve cuidado, porque el perito era especializado, porque utilicé las herramientas adecuadas, porque estaba limpio el entorno, porque tenía buenas funcionadoras. Pero si acá yo generé 0,03 dB, ya no es de calidad. Ya este empalme echó a perder este enlace, ya no es de calidad. Yo para que este empalme sea de calidad, este tendría que ser 0,01, este tendría que ser 0,01, este tendría que ser 0,01 y este tendría que ser 0,01. Por cada uno de los empalmes que yo tenga, tendría que tener una menor pérdida y de buena calidad para que toda, digamos, la infraestructura sea de calidad. Porque las pérdidas, siempre acuérdense, son acumulativas, se suman, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es obviamente tener la continuidad óptica, que la luz pase sin interrupciones, que la atenuación de la potencia sea menor a 0,02, digamos que es el referente, que tengamos en cuenta la pérdida acumulativa, es decir, que vamos sumando, digamos, un empalme, la pérdida de un empalme con la pérdida de otro empalme, con la pérdida de otro empalme. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que las pérdidas se suman y que yo tengo que hacer un buen empalme de calidad siempre, de tal manera que las pérdidas sean mínimas. Entonces, esto se puede verificar, digamos, con la misma funcionadora que me tira, digamos, en la pantalla cuánto, digamos, cuánto es la aproximación de ese empalme. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo haga este empalme con esta funcionadora y en la pantalla me diga 0,01. Es decir, en la pantalla que está acá me va a decir que la pérdida es 0,01. Entonces voy a decir, ah, yo hice un curso y el curso dice que 0,01 es perfecto. Listo. Ahora, ¿qué pasa? El técnico cuando saca este empalme, este pelo, lo tiene que acomodar en estas charolas que están acá, como pueden ver. Bueno, lo voy a eliminar acá.
las tiene que acomodar en estas charolas que están acá, que puede ser de una caja de empalme, de una caja NAP. Y bueno, puede ser que ahí comete el error de doblar mal el cable, de doblar la fibra muy excesivamente, de no sujetar el termocontraíble, de golpear el termocontraíble. Es decir, ahí es donde puede cometer errores. Entonces, de nada me sirve que yo haya sacado 0,01 acá, si es que yo después cuando voy a acomodarlo, lo acomodo mal y obviamente ese 0,01 pasa a ser 0,5 o 0,7 o 0,9. ¿Me entienden? Entonces, todo tiene que estar relacionado, ¿no? Obviamente, si yo hago un buen empalme, tengo que tener mucho cuidado en acomodarlo acá, en la charola, digamos, ¿no? Porque puede ser que ahí esté generando el problema. Y obviamente todo eso se puede medir, se puede medir. Bueno, refractancia y calidad del enlace. Bueno, acá la refractancia nos dice que además de la pérdida que nos genera el empalme, debemos controlar la refractancia. La refractancia, digamos que es la luz que regresa hacia el transmisor debido a defectos del empalme. ¿Cómo lo podría explicar esto? Si nosotros tenemos acá un empalme, cuando nosotros tenemos luz, obviamente parte de esa luz va a seguir su camino y parte de esa luz va a rebotar. Ahora, depende de la calidad de este empalme, el rebote de la luz, o sea, cuando yo meta luz acá, el rebote de la luz puede ser fuerte o puede ser normal o puede ser débil. Es parecido a lo que cuando ustedes van por una ruta y en la noche ponen el alta y ven que del otro lado viene un camión con un alta. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que esa luz lo va a encandilar a ustedes, ¿sí? Lo va a encandilar tanto que ustedes no van a saber, digamos, cómo sigue la ruta y es muy probable que terminen parando. Bueno, es un efecto similar lo que sucede acá. Si el rebote, porque este empalme está mal hecho, es muy fuerte, va a tener alta refractancia y eso puede ser contraproducente. O sea, ¿qué es la refractancia? Es el rebote de la luz. Cuando yo tiro luz, esa luz va, choca contra este empalme y vuelve. Bueno, esa luz que vuelve es la refractancia. ¿Sí? Entonces, en empalmes que son defectuosos, digamos, la reflexión aumenta. ¿Qué es la refractancia? La luz que vuelve hacia atrás. En un empalme correcto, se considera, según el estándar, una refractancia que sea menor a menos 60 dB. Este es un valor que lo van a sacar de los libros. Le vuelvo a repetir que todo esto está estandarizado, todo esto, nosotros vamos a ver más adelante la norma 984, que es la norma que se sigue con lo que es el armado de lo que es GPOM. Entonces, ahí van a ver que un valor de refractancia óptimo es menor a 60 dB, pero si, digamos, el empalme es defectuoso, es muy probable que suceda una refractancia mayor a menos 40 dB. Y entonces ahí, digamos, vamos a tener mayor pérdida, ¿sí? Y vamos a terminar perdiendo 0,1, 0,2 o 0,3 dB. Entonces, es muy importante también que no solamente verifiquemos la calidad del empalme, sino también la refractancia. ¿Y eso se puede medir, profesor? Sí se puede medir, digo. Hay un aparatito que lo van a ver mucho más adelante, que es el OTDR, que me mide todo eso, las pérdidas de inserción, las pérdidas de retorno. Bueno, ¿qué más? Aplicaciones de empalmes en redes modernas. Bueno, ¿de qué habla esta diapositiva? Que, bueno, los empalmes, digamos, de fibra están presentes, digamos, en prácticamente todas las redes modernas, ¿no? Se utiliza mucho, o sea, se utiliza muchísimo en FTTH para fundamentalmente conectar usuarios o hogares, digamos, a una red GPON para distribuir Internet de alta velocidad, pero también se utilizan en redes backbone para interconectar ciudades, por ejemplo, ARSAT, Telecom, claro que ellos arman backbone, digamos, utilizan empalmes, no, quizás en línea y también en data center, para unir equipos de alta calidad. También los empalmes son utilizados en redes industriales porque ustedes saben que, digamos, las redes industriales ya van a dejar de utilizar el cableado industrial, el cableado Ethernet, para pasar a utilizar fibra óptica, porque la fibra óptica te genera una latencia de 1 milisegundo y obviamente los equipos de la industria 4.0 son lo que demandan es una menor latencia. Y el medio físico que hoy te garantiza esa latencia es la fibra óptica. O sea que
no va a pasar mucho tiempo que las industrias acá en Argentina, eh, digamos, para pasar de una 3.0 a una 4.0, cambien, digamos, su medio físico y comiencen a trabajar con fibra y al trabajar con fibra van a trabajar con empalmes también, digamos, ¿no? Cada vez que nosotros extendamos en una red de proveedor de Internet, una red, ya sea para un barrio nuevo o para un lugar nuevo, vamos a necesitar hacer empalmes y ese empalme siempre, no importa si estamos trabajando en una red ISP, no importa si estamos trabajando en un backbone, no importa si estamos trabajando en industria o en un data center, siempre tiene que ser de menor atenuación y menor reflectancia, digamos, ¿no? Siempre, no importa, digamos, dónde trabajen. El concepto de empalme sigue siendo igual en todos. Tipos de empalme. Bueno, eh, existen dos tipos de empalme. Uno que es el mecánico, que es una plataforma que esta plataforma se vende en Mercado Libre, no es muy conocida. Es una plataforma artesanal, podríamos decir, y este es el empalme por fusión. El empalme mecánico mucha gente no lo usa. ¿Por qué? Porque genera altas pérdidas. Aproximadamente ¿cuánto? 0,5. 0,5 es una pérdida alta, sí. Si nosotros estamos diciendo que 0,02 es lo que dice el estándar, 0,5 es mayor. Entonces sí es alta. Pero ¿qué pasa? Que las fusionadoras son equipos caros. Y en una cuadrilla generalmente hay una fusionadora. O en una empresa hay una fusionadora. Es muy difícil encontrar, salvo que la empresa sea muy grande, puede tener dos, tres fusionadoras. Y las fusionadoras siempre se las lleva una cuadrilla. Y puede pasar que hay un desperfecto en un barrio y bueno, justo en ese momento no tengo la fusionadora y me está reventando el teléfono que los usuarios quieren el servicio. Y bueno, hagan de cuenta que la fusionadora se ha ido a otra localidad y va a tardar 8 horas en volver. Entonces, si no tengo fusionadora, puede ser una solución temporal utilizar un empalme mecánico. Para eso tienen que tener la plataforma manual, digamos, donde hacer el empalme mecánico, que a través de un gel une dos pelos de fibra, pero me genera alta pérdida. Pero esto, según la norma y según la teoría, solamente el empalme mecánico se utiliza para solución temporal, es decir, para quedar cubierto esas 8 horas hasta que llega la funcionadora, para que sigan trabajando y para que los vecinos no me revienten el teléfono. Y bueno, cuando ya llega la fusionadora, tengo que hacer el cambio, ¿no? O sea, no lo voy a dejar con a la fusión mecánicamente armada, digamos, conectada, digamos, pegada con un gel antiadherente, con un gel adherente, disculpen. No, es un error, digamos, porque solamente este tipo de empalmadoras o este tipo de situaciones se utiliza como soluciones temporales, no permanentes para, digamos, dejar definitivamente el empalme, se utiliza la solución por fusión que es permanente. Que, bueno, el empalme por fusión ya utiliza un arco eléctrico para fundir ambas fibras a 5000 grados centígrados, formando una sola estructura continua, es decir, hay un dilatamiento, dilata, digamos, el filamento de la fibra, de tal manera que se muestra como si fuese una continuidad del pelo de fibra, y es el método más utilizado que genera menor pérdida, menor reflectancia y mayor confiabilidad. Bueno, el empalme mecánico, simplemente para hablar, le vuelvo a repetir esto, ustedes lo pueden buscar en internet, en Mercado Libre, hay empalmadoras mecánicas, son más que nada, es una plataforma donde yo introduzco los pelos de fibra por un carretel y un gel adherente, digamos, une los dos pelos de fibra. Eh, bueno, une los dos pelos de fibra mediante un dispositivo de precisión que mantiene alineadas sin fundirlas, digamos. Y, es decir, generalmente se utiliza un gel óptico para reducir las pérdidas y las reflexiones. Y su principal ventaja es que no requiere electricidad ni tampoco requiere fusionadora, por lo tanto resulta ideal para reparaciones de emergencia. Bueno, sin embargo, siempre tengan en cuenta que este tipo de solución me genera pérdidas altas, mayor reflectancia y menor durabilidad. Por lo tanto, se la considera, digamos, una solución temporal. Eh, bueno, los conceptos claves que tienen que ver con este tipo de empalme mecánico: no utilizo un arco eléctrico, por lo tanto no utilizo electricidad, no requiero funcionadora, que es un equipo muy caro, utiliza un gel óptico para mejorar la transmisión
las pérdidas que genera son entre 0,2 y 0,5 dB, más llegando a 0,5 dB, la reflectancia es mayor, digamos, eh, no sé cuánto, pero es mayor, y es ideal para emergencias y reparaciones rápidas. ¿Cómo se hace, digamos, para hacer este empalme mecánico? Bueno, se corta la fibra, obviamente se la prepara, se la limpia, se la corta con el cleaver, y luego se aplica un gel óptico, se colocan las fibras en el empalme mecánico, en la plataforma, y se establece el servicio temporalmente. Puede ser, por ejemplo, si usted está en una zona rural y el técnico en esa zona rural no dispone de la funcionadora, podría llegar a hacer un empalme mecánico para devolver el servicio y luego más adelante reemplazar ese empalme mecánico por una fusión permanente, ¿no? Bueno, el empalme mecánico, ¿por qué está? Porque es una solución, o podemos decir que es una excelente solución para problemas de emergencia y en situaciones que yo no tengo la empalmadora, ¿no? Y después tiene el empalme por fusión, que bueno, el empalme por fusión obviamente sí es un empalme que se utiliza mucho, consiste en alinear con precisión dos fibras ópticas y unirlas mediante un arco eléctrico generado por el calentamiento de los electrodos de una fusionadora. El calor lo que hace es fundir los extremos de la fibra formando una única estructura continua con pérdidas extremadamente bajas. Bueno, gracias a este proceso que es de fusión, digamos, que tiene alta confiabilidad y tiene baja refractancia y baja atenuación, prolonga la vida útil de la fibra, digamos, tiene más durabilidad. Por eso se utiliza más que nada en instalaciones profesionales este método, ¿no? El empalme por fusión. Bueno, ¿cuál es el proceso? Obviamente tiene que haber una alineación de los dos núcleos, es decir, yo tengo que meter un pelo de fibra de un extremo eh, y tengo que meter el otro pelo de fibra por el otro extremo. Acá tengo unos electrodos, digamos que son los que generan el arco voltaico, y tiene que haber una luz de 1 milímetro, es decir, del electrodo para atrás 0,5 y del electrodo para atrás 0,5. Esta luz que está acá tiene que ser de 1 milímetro y obviamente eso lo tienen que hacer a ojo, no hay una regla. Es decir, con eso le quiero decir que la fibra no tiene que estar tocando, esta fibra no tiene que estar tocando la otra fibra. Tiene que haber una luz, ¿sí? Una luz, digamos, para que el arco eléctrico o el arco voltaico, digamos, de la fusionadora genere la descarga, el dilatamiento de los pelos de fibra y funda, digamos, ambas fibras, ¿no? Generando una unión de forma continua y obviamente esa unión tiene que ser protegida con un termocontraíble, que es un aparatito que se lo coloca, digamos, para proteger esta fusión encima, ¿no? Se lo coloca, digamos, para hacer la protección mecánica. Eh, bueno, esto seguramente cuando hagamos la práctica lo van a ver, pero bueno, hay gente que tiene la pericia ya de hacer fusiones buenas, digamos, y en el primer intento saca 0,01 porque tiene equilibrio en las manos, porque tiene buena vista, porque tiene, bueno, esa flexibilidad, esa pericia, ¿no? De que requiere la fusión. Y bueno, obviamente hay gente que no es necesario, digamos, no pasa nada si no sabe fusionar. Puede ser que tengas otro rol dentro del equipo, que puede ser armar el presupuesto óptico, no sé, puede ser el tema de seguridad, puede ser el tema de conectorización, el armado del troncal, o la red de distribución, o el mapa, digamos, cómo va a ser la distribución. Pero bueno, generalmente en los cursos que dicto, digamos, siempre hay uno que se caracteriza por tener esa pericia, ¿no? De poder hacer fusiones, y bueno, hay otros que no llegan a hacer fusiones, digamos, porque no tienen esa pericia, pero no pasa nada, digamos. Es algo que, eh, digamos, tiene que ver con cada uno, y bueno, también hay distintos tipos de fusionadoras y hay algunas que son muy complicadas y hay otras que son muy simples la fusión, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué ventajas tiene la fusión? Bueno, ya dijimos, muy baja pérdida, alta confiabilidad, larga vida útil, baja refractancia. ¿Y cuáles son las desventajas que tiene lo que es el empalme por fusión? Bueno, fundamentalmente requiere la fusionadora, que es un equipo caro. Hoy día estamos hablando
depende de qué tipo de fusionadora, pero calculen entre $5.000 y $10.000. ¿Sí? O sea, requiere una inversión inicial, necesita capacitación técnica y requiere mantenimiento y calibración, digamos, de la fusionadora. Y también tenemos forma de medir la fusión, digamos, por pérdida y por refractancia. Bueno, aplicaciones profesionales de empalme por fusión. Bueno, acá que habla, a ver, déjame ver acá. Bueno, acá nos dice que debido a la baja pérdida, digamos, y la alta confiabilidad que tiene un empalme por fusión, es el método utilizado prácticamente en todas las ópticas modernas, ¿no? En todas las redes de ópticas modernas. La vamos a encontrar en redes FTTH, en el armado de backbone, en data center, en redes industriales, en los operadores de telecomunicaciones. La principal ventaja es que permite construir enlaces ópticos de grandes distancias, porque yo puedo unir, digamos, el pelo de fibra a los 100 kilómetros, a los 200, a los 300, a los 400 kilómetros, a los 2 kilómetros, a los 100 kilómetros, a los 200 kilómetros, y con pérdidas mínimas, lo que garantiza la estabilidad y la calidad de la transmisión. Como pueden ver acá al costado, tenemos, por ejemplo, en redes FTTH para conexiones acuérdense que FTTH fibra hasta el hogar, redes backbone, que es lo que es el piso técnico, bueno, en las redes backbone, disculpen, que es el troncal de la fibra óptica, el data center es el piso técnico, las redes industriales, bueno, hoy en día, digamos, la fibra óptica se puede utilizar en la minería, en el petróleo, en la energía, en la automatización, en los operadores de telecomunicaciones es fundamental, este tema de la fibra óptica. Bueno, nada más, creo. Comparación técnica entre empalme mecánico y empalme por fusión. Bueno, aquí lo que comparamos es que los dos métodos de empalme, el empalme mecánico dijimos que es rápido y económico, pero presenta mayores pérdidas, digamos, ¿no? Eh, Tiene menor durabilidad y se utiliza fundamentalmente en casos de emergencia. El empalme por fusión requiere una mayor inversión inicial, pero ofrece pérdidas mucho menores y bueno, la fusión, el empalme que ustedes hacen, en teoría, según los libros, digamos, tiene una vida útil de 20 años y una confiabilidad muy alta. Ahora siempre tengan en cuenta que ese empalme en la fusionadora puede ser 0,01, pero luego yo cuando lo acomodo en la charola puedo cometer el error y alterar esa pérdida, entonces termina siendo 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. También ese empalme puede sufrir un deterioro, ya sea por envejecimiento o por condiciones climáticas, ¿no? De que estamos en un lugar donde hay temperaturas extremas o mucho calentamiento, entonces siempre, digamos, esa pérdida no es que en 20 años va a ser 0,01 y en 20 años ustedes van a tener esa pérdida, no, esa pérdida que es 0,01 hoy, hoy es 0,01 dB. Yo lo subí a la caja de empalme, la dejé bien cerrada, bien acomodada. Puede pasar un año y ese empalme puede pasar de 0,01 a 0,2 o 0,3 o 0,5 y de acá a 5 años puede pasar a 1 dB. Porque, le vuelvo a repetir, nada es permanente en lo que es la fibra óptica porque todo tiene un envejecimiento, todo tiene un deterioro propio, digamos, de condiciones climáticas, de condiciones ambientales. Entonces, digamos que siempre hay que estar haciendo mantenimiento y hay que estar fijándose, ¿no? Que, digamos, una pérdida no sea superior a la tolerada, digamos. Fusionadoras ópticas modernas. Bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá? Que dice, bueno, acá lo que nos dice es que la fusionadora óptica es el equipo utilizado para empalme por fusión. Su función es alinear los dos pelos de fibra con alta precisión, unirlas, digamos, mediante un arco eléctrico, obteniendo una unión permanente con pérdida mínima. Gracias a este proceso se garantiza la continuidad óptica, que reduce la atenuación y mejora la confiabilidad de la red. Existen varios tipos de fusionadoras. Las más conocidas son, por ejemplo, la Cladding Alignment, que vendría a ser una fusionadora alineada por revestimiento, que, como lo dice su nombre, alinea los dos pelos de fibra en función del revestimiento.
y esta fusionadora considera que la fibra óptica es concéntricamente, es decir, que, ¿qué significa concéntrica? Significa que el centro del núcleo es el centro del revestimiento. Ustedes tienen el núcleo acá y tienen el revestimiento acá. Entonces, esta fusionadora por revestimiento asume que el núcleo es el centro del núcleo y centro de revestimiento, pero que no siempre sucede, porque ustedes pueden comprar fibra de óptica de mala calidad, en donde el centro del núcleo no es el centro del revestimiento. Por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, esta fusionadora no alinearía por núcleo, alinea por revestimiento. Sí, acuérdense que ustedes tienen el núcleo acá y tienen el revestimiento que es, digamos, lo que cubre el núcleo. Entonces, estas fusionadoras alinean en función de esto, del revestimiento, y asumen que el núcleo es concéntrico. Son las que más se utilizan, digamos, tienen menor costo y muy utilizada en FTTH. Y después tienen otras que son las alineadoras por núcleo, que estas son estas que están acá, donde estas sí alinean por núcleo y estas podrían acomodar o solucionar problemas eh, de problemas de excentricidad, digamos, es decir, que no sean concéntricos el núcleo y el revestimiento, sobre todo el núcleo. Es decir, puede ser que yo tenga una fibra óptica que tenga el núcleo acá, justo en el medio, y la esté fusionando con otra fibra óptica que tenga el núcleo por acá. Esta fusionadora, que es la fusionadora o empalmadora por núcleo, sí me permitiría solucionar ese problema de desalineamiento de los núcleos, pero la de revestimiento no. La de revestimiento, si fuese el caso de que estuvieran fusionando dos fibras eh, con, con núcleos descentrados, la de revestimiento lo haría, pero generaría una pérdida alta. En cambio, la de núcleo es más exacta, es más precisa y es mejor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la de núcleo es mucho más cara. ¿Sí? Mucho más cara. Calculen, por ejemplo, una Fujikura de por revestimiento, la 455 hoy está en $5.000. Y por núcleo, una Fujikura de 90S, por ejemplo, 90S más, está $10.000, $11.000. O sea, casi el doble, digamos, ¿no? Eh, la, la de núcleo, digamos, sí lo puede utilizar un operador de fibra. Ahora, digamos, ¿qué es lo que sucede? Que los operadores de fibra generalmente utilizan la de revestimiento. La de núcleo la utiliza gente que hace fusiones masivamente. Por ejemplo, ARSAT o Telecom o Claro, que están todo el día fusionando fibra y hacen fusiones, digamos, donde hay mucha cristicidad, donde hay mucho volumen, mucha capacidad, entonces necesitan que las fusiones tengan menor pérdida. Obviamente, la fusionadora por núcleo es la que te garantiza menor pérdida, mejor estabilidad, mayor calidad, pero lo vuelvo a repetir, casi el doble o más de una fusionadora por revestimiento. Normalmente todos los que trabajamos armando fibra óptica trabajamos con la de revestimiento. Pero eso no quita que si una empresa quiere comprar la de núcleo, lo haga y obviamente va a tener mucho más ventaja porque le va a generar fusiones mucho más precisas, ¿no? Y mucho más, con menor pérdida, digamos. Pero existen estas dos, la de núcleo y la de revestimiento. Después existe la fusionadora multi-ribbon, que es una fusionadora multifibra en donde, como pueden ver, tiene para insertar y hacer en una sola fusión varios pelos de fibra, solo para utilizar, digamos, con los tipos de fibra MPO que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos fibra MPO? Que es una fibra, digamos, que tiene varios pelos, por ejemplo, puede tener 4, 8, 12 pelos, y yo en una sola fusión puedo fusionar 4, 8, 12 o 16 pelos en forma simultánea, ¿no? Pero obviamente lo utiliza, obviamente, gente que ya trabaja, digamos, con data center, digamos, pero este debe ser, digamos, el camino, ¿no? De lo menos a lo más, digamos, este debe ser el revestimiento más barato, esto caro y esto muy caro, digamos, ¿no? Entonces son los tres tipos de fusión: fusión por revestimiento, fusión por núcleo y fusionadora por multifibra, digamos. Bueno, vamos a fusionadoras por revestimiento, la primera. Bueno, la fusionadora por revestimiento es la que yo les comentaba que eh,
funciona en función del revestimiento, también llamada la cladding alignment, alinean la fibra utilizando el diámetro externo del revestimiento y no el núcleo. Bueno, para la alineación del revestimiento utilizan lo que se llama el grove, que el grove, digamos, que vendría a ser un soporte donde ustedes apoyan la fibra óptica. Y, digamos, son las funcionadoras más utilizadas en lo que es Chipón, porque ofrece un excelente equilibrio entre costo, velocidad y calidad del empalme. La alineación por revestimiento, digamos, soporta el grove, le vuelvo a repetir que el grove es donde ustedes apoyan el pelo de fibra, tiene menor costo que la alineación por núcleo. Muy utilizada en FTTH, el proceso es, digamos, lo mismo, colocar los dos pelos de fibra, el grove alinea, digamos, por revestimiento, se produce el arco eléctrico y el empalme completado. Eh, este, este tipo de empalme y este tipo de fusionadoras, digamos, tienen el grove que lo que hace es centrar a las dos fibras y mientras que los electrodos generan el arco eléctrico que producen el calentamiento de esos dos pelos de fibra. Bueno, estas empalmadoras tienen una pantalla que en la pantalla ustedes pueden ver como acá, esperen, ustedes pueden ver una pantalla donde en la pantalla nosotros podemos ver, digamos, nos muestra la alineación de los ejes X e Y y estima, aproxima la pérdida del empalme medida en dB. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos 0,03 dB. ¿Es un valor aceptable? Sí, pero bueno, tengan en cuenta que el estándar dice 0,02, yo me estoy pasando un poquito más del estándar. Para mí es un valor malo, digamos, yo cortaría los dos pelos de fibra y volvería a funcionar, porque este curso en realidad se tiene que llamar minimizar las pérdidas, porque van a ver que a lo largo de todo el curso y todo el material que nosotros vamos a ver, siempre lo que se busca es minimizar las pérdidas. ¿Por qué minimizar las pérdidas? Porque minimizar las pérdidas nos permite tener buena señalización y al tener buena señalización el cliente, digamos, tiene buen servicio, ¿no? Entonces siempre en cada cosa, en cada detalle que nosotros hacemos, tenemos que pensar en minimizar las pérdidas. ¿Qué material compramos? El mejor. ¿Por qué? Porque minimiza las pérdidas. ¿Quién va a realizar el empalme? El mejor del equipo. ¿Por qué? Porque va a ser un empalme con menor pérdida. ¿Quién va a hacer la conectorización? El mejor del equipo que hace conectorizaciones precisas. ¿Qué conector voy a utilizar? El de mejor calidad y no los genéricos, digamos, ¿no? Que lo venden en cualquier lado, digamos. Los genéricos, digamos, son para laboratorio, para prueba, pero no para dejarlo de forma permanente. No, no, digamos, no compren esos, esos conectores de Mercado Libre, los genéricos. Estos son para prueba, no son para trabajar con el cliente. Para trabajar con el cliente compren conectores de marca. Inviertan un poquito más plata, pero tiene más durabilidad, mejor precisión y mayor calidad. Bueno, la tecnología Grove, bueno, dijimos ya que la tecnología Grove es la que utilizan las empalmadoras, digamos, por revestimiento. Es el sistema mecánico que utilizan las fusionadoras para posicionar y alinear las fibras antes de realizar la fusión. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que este grove en la fusionadora por revestimiento alinea por revestimiento, no por núcleo. Y da por sentado o por defecto que estamos fusionando con fibras concéntricamente. Es decir, si ustedes compran fibra, digamos, de calidad, las fibras siempre van a estar, digamos, con normas de calidad y van a ser concéntricas. Pero pasa muchas veces que por economizar unos pesos, me vende alguien un rollo, no sé, un rollo de fibra en, no sé, en 500.000 pesos, barato, económico. Entonces yo compro y sucede que justo esa fibra no es concéntrica. O sea, no quiere decir que sea mala, no quiere decir que no sirva, pero bueno, la fusionadora que es de revestimiento, este tipo de imperfecciones de la fibra que no es concéntrica no las va a solucionar. Va a generar una pérdida elevada, pero va a ser el empalme, pero con pérdida elevada. Lo que necesitan para solucionar este problema necesitarían una empalmadora por núcleo, ¿no? Que alinea por núcleo, digamos, que es mucho más cara que la del revestimiento. Bueno, siguiendo con esta diapositiva del Grove, también llamado, digamos, soporte B, mantiene las fibras enfrentadas con precisión y luego un arco eléctrico las fusiona formando una unión permanente.
Bueno, es una tecnología muy utilizada, tiene una excelente relación costo-velocidad y calidad. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Se preparan las fibras, se colocan los canales, las fibras en el grove, los canales alinean la fibra mecánicamente y las fusionadoras generan un arco eléctrico, se obtiene el empalme terminado. ¿Qué vemos en la imagen? Bueno, en la imagen, en la pantalla, digamos, de las fusionadoras por revestimiento nos permite ver el canal grove, digamos, los dos pelos de fibra, digamos, la alineación y la pérdida estimada y el resultado, ¿sí? Esto es lo que nosotros vemos en la pantalla, digamos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, menor costo, operación sencilla, alta velocidad de trabajo, ideal para FTTH. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, tiene menor precisión que la fusionadora por núcleo. No es la mejor opción para trabajar en backbone o, por ejemplo, en data center. Y es más sensible a pequeñas desalineaciones. Eh, Esa es la desventaja que tiene, pero esta es la que normalmente utilizamos nosotros todos. Vamos a la fusionadora por núcleo. Bueno, la fusionadora por núcleo, obviamente estamos hablando de palabras mayores, es también llamada la Core Alignment. Presenta el nivel más alto de precisión de empalmes ópticos y a diferencia de las anteriores, que son las de revestimiento, estas sí alinean los núcleos utilizando cámaras de alta precisión y procesamiento digital de imágenes. Es decir, que si por X motivo tenemos que fusionar dos pelos de fibra que no son concéntricos, esta fusionadora lo haría con una precisión excelente y podría, digamos, unir y alinear los núcleos de tal manera de que no se notara, digamos, esa imperfección. Al alinear los núcleos, digamos, se obtienen pérdidas extremadamente bajas, por lo que se utiliza mucho en backbone y DWDM, que es la multiplicación por división de longitud de onda. Y bueno, lo utilizan más que nada las operadoras como ARSAT, Telecom, Claro, digamos, porque ellos fusionan mucho no solamente con fibras que no son concéntricas, sino también con fibras ópticas que tienen el diámetro nominal del núcleo diferente. Puedo tener una fibra que tiene diámetro nominal de núcleo de 8 y otra con diámetro nominal de 9, y este tipo de fusionadora lo soluciona, generando la menor pérdida. La de revestimiento también, pero que tengan en cuenta que la de revestimiento no tiene en cuenta el núcleo, solamente el revestimiento, y obviamente de empalmar va a empalmar, pero con una mayor pérdida, ¿no? Bueno, ¿qué más? Alineación activa XZ. Bueno, esta no es una fusionadora en realidad, digamos, una vez una tercera fusionadora, sino que cuando habla de la alineación XZ, está hablando de la tecnología que utilizan las fusionadoras tanto de revestimiento como la de núcleo, más la de núcleo que la de revestimiento, que, digamos, corrigen automáticamente la posición de las fibras en tres ejes para lograr la máxima precisión antes de realizar la fusión. Tenemos el eje X, que es el movimiento horizontal, entonces corrige el desplazamiento de izquierda a derecha, el eje Y, que es el movimiento vertical, que corrige el desplazamiento de arriba hacia abajo, y el eje Z, que es el movimiento longitudinal, que ajusta distancias exactas entre los extremos de la fibra. Bueno, tanto la del revestimiento como la de núcleo la tienen esta tecnología, pero digamos, la de núcleo la optimiza más a esta tecnología porque la de núcleo tiene generalmente 6, 8, 10 o 12 motores, y esos motores son los que permiten hacer que estas alineaciones de los tres ejes trabajen en forma simultánea, digamos, porque tiene muchos motores, entonces se hace más rápido, ¿no? La función. En cambio, la de revestimiento tienen dos motores, cuatro motores, entonces hace, pero tarda un poquito más. Entonces, ¿a qué voy? A que la alineación activa XZ, bueno, ya dijimos, X es el movimiento horizontal, Y el vertical y el Z el longitudinal. Ambas tienen esos tres movimientos para alinear, pero tengan en cuenta que la de revestimiento va a buscar alinear por revestimiento, la de núcleo va a buscar alinear por núcleo. La de revestimiento tiene todos o cuatro motores, por lo tanto va a tardar un poquito porque tiene que mover los tres ejes. En cambio, la de núcleo puede tener 6, 8, 9 o
8, 10 o 12 motores y el alineamiento es casi instantáneo, perfecto, sin ningún tipo de demora, digamos, ¿no? Puede mover, los motores pueden mover los tres ejes simultáneamente. Eh, bueno, las fusionadoras Ribbon dijimos que son fusionadoras que, bueno, no lo utilizan tanto los operadores, no por ahora, porque son fusionadoras que están diseñadas para fusionar varias fibras al mismo tiempo. En lugar de trabajar con una fibra, puedo trabajar con cuatro, fusionar 4 pelos de fibra, 8 pelos de fibra, 12 pelos de fibra, todas al mismo tiempo. ¿Sí? Son equipos utilizados más que nada en operadores de telecomunicaciones, digamos. Eh, una fibra Ribbon es una cinta que agrupa varias fibras ópticas paralelas dentro de la misma estructura, permitiendo trabajar todas juntas durante el proceso de fusión. Tenemos Ribbon de 4, Ribbon de 8, Ribbon de 12. La ventaja es que fusionan múltiples pelos de fibra al mismo tiempo. Eso reduce obviamente mucho el tiempo, porque alguna vez yo tengo que fusionar 48 pelos. Imagínense que si tardo 10 minutos en cada pelo, tardaría, no sé, 480 minutos, digamos. Entonces, digamos, este tipo de fusionadora reduce drásticamente el tiempo de instalación, tiene un menor costo por empalme y es ideal para despliegues masivos, ¿no? Eh, bueno, eh, aplicaciones de fusionadoras Ribbon. Bueno, la fusionadora Ribbon, digamos, al ser una fusionadora que trabaja con muchos pelos de fibra, básicamente se utiliza en backbone, digamos, en lugares donde hay muchos pelos de fibra. Su ventaja principal es que permite fusionar varios fibras simultáneamente y reduce drásticamente el tiempo de instalación. Se lo utiliza en los operadores de telecomunicaciones, las redes de WD, digamos, para interconexión de ciudades, los data centers para conexión de switches y servidores, los operadores nacionales e internacionales. Bueno, es más que nada utilizado por grandes operadores, ¿no? Bueno, algo que quería incluirle, digamos, en este módulo, que tiene que ver con la inteligencia artificial en lo que es la fusionadora, digamos que hoy en día ya hay fusionadoras con inteligencia artificial y eso obviamente mejoran la calidad del empalme. La IA analiza las fibras antes de fusionar. Antes de que se produzca la fusión, la IA analiza si es que las fibras tienen problemas y ajusta parámetros para minimizar la pérdida óptica. Hoy, cómo se hace esto sin IA? Bueno, yo a ojo tengo que ver que las dos pelos de fibra estén alineadas, a ojo tengo que ver que los dos pelos de fibra estén limpios, a ojo tengo que ver que los cortes estén bien, a ojo tengo que ver que estén bien alineadas y que tengan una luz de 1 milímetro. Bueno, estas fusionadoras que tienen inteligencia artificial ya permiten hacer toda esa verificación que nosotros hacíamos ante a ojo, lo hace automáticamente la IA. Es decir, la IA te dice la fibra está sucia, la IA te dice el corte está mal, y la fibra ya hace, digamos, un prediagnóstico de los pelos de fibra. Y bueno, gracias a estas capacidades se reducen muchísimo los errores humanos y se mejora la calidad del empalme. ¿Qué puede hacer la IA? Bueno, un diagnóstico automático, analiza las fibras antes de fusionar, detecta problemas, hace un reconocimiento de la fibra, identifica de qué tipo de fibra es, qué diámetro tiene, qué características tiene la fibra, hace control inteligente del arco voltaico, es decir, ajusta automáticamente la potencia del arco. ¿Y por qué es esto importante? Porque ya van a ver que puede una fusionadora tener un defecto del arco voltaico que la sobrecalienta la fibra y cuando la sobrecalienta la fibra se forman burbujas en el empalme y esas burbujas terminan generando mucha pérdida. Entonces, al tener una IA que hace un ajuste automático del arco eléctrico, optimiza la fusión, ¿sí? Eh, selecciona mejores parámetros, reduce pérdidas. Entonces, una fusionadora que tenga una IA integrada, obviamente desconozco cuánto sale, ¿no? Pero debe estar por lo menos, no, yo calculo 13.000, 14.000 dólares. Soluciona problemas de corte defectuoso, suciedad y contaminación, burbujas por sobrecalentamiento, desalineaciones de eje X y Z, electrodos desgastados. Obviamente es una fusionadora inteligente, digamos, ¿no? Bueno, las herramientas para trabajar con los empalmes. Nosotros para realizar un empalme necesitamos herramientas y obviamente un mal corte de la fibra o que la fibra esté sucia va a producir una mala fusión.
Por lo tanto, tiene que haber herramientas principales que tenemos que contar siempre, digamos, para hacer el fusionador. El más importante es el cleaver, que es un equipo que muchas veces la gente dice, no, profe, yo puedo cortar con la tijera la fibra. Sí, corten con la tijera. De hecho, tuve un alumno de Telecom una vez que me dijo que cuando él comenzaba en Telecom, estamos hablando del año 2010, le mandaban con una tijera a cortar los pelos de fibra y hacer fusión. Entonces yo le preguntaba, ¿cuánto tardabas en hacer una fusión? No, profe, yo me pasaba hasta las 6 de la tarde para hacer una fusión. ¿Y saben por qué? Por una cuestión lógica. Si él corta con la tijera la fibra, digamos, el corte no es a 90 grados y es muy probable que ese corte tenga astillas o tenga algún tipo de reborde o rebarba, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, la fusión va a ser mala y muchas veces la fusionadora ni lo va a fusionar, digamos. ¿Por qué? Porque el cleaver, la función que cumple es eso, es cortar a 90 grados. Es un equipo de precisión, de corte de alta precisión. Corta a 90 grados, ¿sí? No corta ni así ni así, corta a 90 grados. Y eso, y eso además, si ustedes tienen un microscopio y miran la fibra, el cleaver no genera rebordes, ni rebarbas, ni astillados. Y eso hace que, digamos, cuando vayan a fusionar dos fibras, una tiene 90 grados y la otra tiene 90 grados, el, el empalme es casi perfecto, ¿me entienden? Entonces, el cleaver es lo más importante en la fusión y el corte es lo más importante en la fusión. Si ustedes tienen un buen cleaver y además tienen buen equilibrio y tienen, digamos, una buena pericia para hacer el corte, la fusión va a ser casi perfecta. Bueno, el cleaver que dijimos, la peladora de fibra, que es para retirar el revestimiento, el alcohol isopropílico para limpiar los restos de suciedad y grasa, puede ser una toalla sin pelusa que permita limpiar sin dejar residuos, y bueno, los termocontraíbles que tienen la función de protección mecánica de la fibra, ¿no? El proceso es pelar la fibra, limpiar con alcohol isopropílico, cortar con el cleaver, volver a limpiar, colocar en la fusionadora, realizar la fusión y proteger con la manga termocontraíble. Es decir, esto que está puesto acá es muy importante, digamos, que es el proceso de, de cómo realizan el empalme, ¿no? Es decir, pelar la fibra, limpiar con el alcohol isopropílico, cortar con el cleaver, volver a limpiar, colocar los pelos en la fibra en la fusionadora, realizar la fusión y protegerlo con el termocontraíble. ¿Cuál es el error común? Bueno, muchas veces, digamos, Fede, decime. Hola, Fede. Fede, bueno, sigamos. Hola, 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 hola. ¿Se Fede, escucha? ¿querés preguntar algo? Sí. No puedo activar el micrófono de mi compu. Pero utilizas el chat, no hay problema. Ah, ok. Igual mi pregunta era, vio que usted dijo pegar la fibra, bueno, limpiar con el alcohol. Me perdí. Bueno, después, después de limpiar la fibra, Sí, si se vuelve a limpiar, la punta de la fibra que está cortada con el cleaver no se puede como romper, digamos, romper la alta precisión del corte. claro, sí, bueno, sí, tenés razón. ¿Por qué se lo menciono esto? Porque lo que dice acá él es cierto. O sea, el procedimiento sería pelar la fibra, limpiar con alcohol isopropílico, cortar con el cleaver, colocarla en la fusionadora, realizar la fusión y proteger con manga termocontraíble. Eso sería el procedimiento correcto. ¿Yo por qué le meto limpiar después del cleaver? Porque, bueno, en teoría, digamos, normalmente en el 90% de los casos, yo trato con gente que no está trabajando en fibra o está iniciando sus primeros pasos en fibra. Y bueno, yo hace muchos años que enseño, cuando ellos cortan con el cleaver, lo primero que hacen es agarrar la punta de la fibra con la mano, con el pelo, con el dedo. O sea, cortan y la agarran a la fibra, pero es una cuestión ya, digamos, innata, ¿no? Una cuestión ya de que, como no saben, cortan y después la agarran al pelo que han cortado, lo agarran con los dedos de la mano. Entonces ahí lo ensucian de nuevo. Entonces, por eso yo le meto limpiar antes del cleaver, pero lo que vos decís es exacto.
O sea, no, si vos no tocas nada, no, después de cortar con el cleaver, directamente tendrías que meterlo en la fusionadora, no volverlo a limpiar. Claro, porque Pero nosotros lo que sucede, hacemos es limpiar directamente con el paño y ya meter en la fusionadora, por eso. sí, 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 está correcto. De hecho, si vas en la teoría, te dice así, exactamente como vos decís. O sea, cortás Ah, con el listo, cleaver listo, y no volvés a esa era limpiar. mi duda, no. Sí, 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 pero bueno, como te digo, o sea, de hecho, cuando hagamos la práctica van a ver que va a haber muchos que van a cortar con el cleaver y van a sacar la fibra óptica del cleaver y lo primero que van a hacer es tocarla con el dedo. Eh, bueno, eh, fusionadoras, eh, bueno, acá en esta parte hablamos un poco de lo que es que para obtener, digamos, empalmes de calidad necesitamos esas tres herramientas, que son la peladora, que retira el revestimiento de la fibra, obviamente tienen que hacerlo sin dañar el vidrio, digamos, el cleaver, que genera un corte a 90 grados sin astilla, digamos, y la fusionadora que alinea las fibras y realiza la fusión mediante un arco eléctrico y verifica la calidad del empalme. La idea es que la fusionadora no corrige una fibra mal preparada. Si el pelado o el corte son defectuosos, el empalme también va a ser defectuoso. O sea, mm, la fusionadora, digamos, a lo sumo puede corregir el alineamiento, pero si el corte y el pelado están mal hecho, digamos, la fusionadora te va a decir que hay un empalme defectuoso, digamos, ¿no? Entonces, eh, este procedimiento que es el pelado y la limpieza de la fibra tiene que ser hecho con mucho cuidado, digamos. Se utiliza, digamos, la limpieza para eliminar polvo, grasa, humedad y también restos de revestimiento, porque pueden quedar, digamos, cuando ustedes pelan la fibra, restos de revestimiento y cuando yo limpio, puedo eliminar esos restos de revestimiento. Utilizo toallas, digamos, que son generalmente sin pelusa, para limpiar y no dejar residuos y evitar contaminación en la fusión. Y bueno, los slip o los termocontraíbles se utilizan para proteger el empalme de humedad, de vibraciones, de tracción mecánica, de daños físicos. Bueno, hay termocontraíbles que son de 4 milímetros, termocontraíbles que son de 6 milímetros. Y bueno, también cuando ustedes colocan el termocontraíble, tiene que ser ubicado en el medio del empalme, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te genera una dispersión en modo polarización. ¿Qué sería eso? Cuando ustedes hacen el empalme, la fusionadora le da 0,01. Colocan el termo contraíble y si el termo contraíble no está ubicado en el medio, cuando ustedes meten luz, se van a ver que en el termo contraíble se iluminan los dos extremos y no el medio. ¿Qué sería un empalme bien hecho? Que cuando yo meta luz, vea que en el termo contraíble se ilumina justo el empalme, en el medio, como una lucecita en el medio. Ese sería un empalme perfecto. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que yo cometa muchos errores después de realizar el empalme, que puede ser que golpee la fibra, toque la fibra, coloque el termo contraíble, digamos, no en el medio del empalme. Puede ser que la acomode mal a la fibra y bueno, cuando meta luz ya van a ver que se genera lucecitas en los extremos del termo contraíble. Y eso quiere decir, no es que está mal, sino que obviamente que esa pérdida que me daba la fusionadora de 0,01, si yo la mido, ya va a medir 0,02, 0,03, 0,04, 0,5, 0,6 o lo que sea, pero no va a medir 0,01. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algo pasó, algo me equivoqué desde el momento de sacar el empalme de la fusionadora, acomodarlo en la charola, lo toqué, lo golpeé, lo ubiqué mal el termocontraíble. Bueno, pasa, digamos, inclusive pueden sobrecalentar el termocontraíble. El termocontraíble, cuando ustedes colocan los dos pelos de fibra, la fusionadora tiene un pitido o una luz que se apaga. Y ese pitido o esa luz que se apaga te está indicando que la saques del horno, ¿no? Al termo contraíble. Muchas veces pasa que yo estoy distraído y se me pasa, digamos, y bueno, lo dejé un segundo más. Eso puede ser, ese sobrecalentamiento puede provocar una burbuja en la fusión y esa burbuja me genera mayor pérdida. O sea, hay formas de darse cuenta cuando una fusión es perfecta. Se le puede medir, digamos. Procedimiento profesional de fusión de primera parte. Bueno, esta
Acá, bueno, antes de realizar cualquier empalme, la etapa más importante es la preparación de la fibra, ¿no? Un empalme de calidad comienza mucho antes de encender la fusionadora. Si la fibra, por ejemplo, está sucia, está mal cortada, el resultado, digamos, del empalme va a ser elevado. Entonces, hay una preparación del área de trabajo, que es verificar primero el lugar donde vamos a realizar la fusión, organizar las herramientas que vamos a necesitar, revisar la fusionadora y el cleaver. Obviamente, lo que correspondería sería limpiar con un hisopo las partes de la fusionadora, realizar una calibración de la fusionadora y tener el cleaver, digamos, a mano, ¿no? Bueno, la calibración en realidad la pueden hacer una vez al día, si es que la fusionadora se utiliza mucho durante el día y si no, una vez a la semana, digamos. Bueno, la identificación de los pelos que nosotros vamos a fusionar, verificar los colores, confirmar el origen, evitar conectar fibras equivocadas. eh, y bueno, un error, digamos, en producción puede dejar miles de usuarios sin internet, ¿no? Bueno, y después ya comienza con lo que es el proceso de pelado de la fibra, que es retirar el revestimiento de la fibra, no dañar el núcleo ni el cladding, hacer la limpieza utilizando alcohol isopropílico, limpiar con toallas sin pelusas, eliminar el polvo y los contaminantes. Eh, bueno, tengan en cuenta que la suciedad es uno de los principales causas de pérdidas elevadas, ¿no? Y de empalmes defectuosos. Cortar con un cleaver la fibra, obtener una superficie uniforme, lisa, libre de rebordes y de eh, rebarbas, digamos, de astillas, verificar el ángulo, es decir, comprobar que el corte esté dentro de la tolerancia. La tolerancia, lo que dice la norma es que el corte que tiene que producir el cleaver es de 90 más menos 1. 90 grados más menos 1, más menos 1. Entonces podría ser 89 o 90. Y eso lo pueden, digamos, verificar en la misma fusionadora, digamos, si el corte está perfecto, ¿no? Eh, bueno, el resultado esperado va a ser obviamente una fibra limpia, una fibra correctamente cortada y lista para fusionar. Entonces, el técnico no va a tener ningún problema, digamos, en realizar un empalme con mínima pérdida. Este es el profesión. Esta es la parte 2. Bueno, en la parte 2, una vez que la fibra fue preparada correctamente, comienza la etapa del empalme y la protección. En esta parte, digamos, la fusionadora realiza la unión de la fibra, se protege el empalme y se documenta el trabajo, porque, bueno, las fusionadoras tienen, digamos, un historial donde quedan registradas los empalmes que yo realizo y para posterior análisis, digamos, ¿no? Eh, Bueno, luego tenemos, bueno, una vez que ya colocamos las fibras en los soportes, verificamos la posición correcta, tenemos que evitar que la fusionadora se mueva, digamos, que tenga movimientos o tensiones, y, digamos, el centrado es automático de las fibras, cuando yo cierro, digamos, la tapa contraviento, comienzan a corregirse los ejes X y Z, y yo puedo hacer la verificación visual en la pantalla cómo están los pelos de fibra. Bueno, ahí ya la fusionadora lo que va a hacer es comprobar que ambas fibras estén perfectamente alineadas antes de fusionarla, va a generar el arco eléctrico y va a generar una unión permanente de los dos pelos de fibra con un cálculo automático de la pérdida, ¿no? Eh, bueno, luego, una vez que ya ha funcionado, colocan en la manga termocontraíble, la introducen al horno, le aplican el calor controlado que protege el empalme. Y bueno, obviamente una vez que ya generó, digamos, el horno ya fusionó o ya lo adhirió el termocontraíble al empalme, retiran con mucho cuidado el empalme y lo acomodan en la charola respetando los radios de curvatura y ordenando fibras y las reservas según el, este, como esté dispuesta la charola, ¿no? Y bueno, evitar tensiones mecánicas. eh, Le vuelvo a repetir, puede ser que yo haga una fusión perfecta, pero cometa el error en la organización de el pelo de fibra en la charola, digamos, y ahí puede ser que me genere una pérdida elevada. El empalme queda registrado en la empalmadora con el número de fibra, el origen, la ubicación, la pérdida obtenida, la fecha y el técnico responsable.
¿Por qué es importante registrar? Porque, bueno, el registro lo que permite es identificar rápidamente qué fibra fue intervenida, cuándo se realizó el trabajo y cuál fue la pérdida original. El resultado esperado es un empalme protegido, una red ordenada, la documentación completa y la trazabilidad garantizada. Mediciones de empalme, mediciones de parámetros de calidad. Bueno, después de realizar una fusión, no basta con que las fibras estén unidas, ¿no? Debemos verificar que el empalme cumpla los parámetros de calidad para garantizar el correcto funcionamiento de la red óptica. ¿Por qué son importantes las mediciones? Porque, bueno, las mediciones permiten detectar errores antes de poner el servicio de la fibra, reducir la pérdida óptica, minimizar las reflexiones, garantizar la estabilidad y confiabilidad. Y bueno, la pérdida estimada es el parámetro más importante, es la atenuación que nos introduce el empalme. Y bueno, ahí la misma funcionadora nos va a tirar un aproximado. eh, y bueno, nosotros vamos a evaluar si ese aproximado es el tolerable para nosotros o lo vamos a medir con el estándar que es 0,02 dB o digamos podemos tener nosotros un parámetro propio que sea 0,01 dB y decir no, rompe y volvió a funcionar. Digamos que normalmente con la gente que yo hablo eh, hace eso, ¿no? O sea, tienen un perito que es muy especializado en hacer este tipo de fusiones, pero cuando genera fusiones de 0,02 lo hacen romper y tratan de que la fusión sea 0,01, que está muy por debajo de lo que dice el estándar, pero bueno, siempre lo que busco es minimizar las pérdidas. Bueno, después tenemos que, bueno, una vez que ya verificamos eso, ¿qué más nos dice acá? Bueno, la calidad del empalme, si es excelente, voy a tener, digamos, mínima atenuación, pero tengan en cuenta que ese empalme no siempre va a ser 0,01. Hoy 0,01, si yo lo dejo acomodado bien en la charola o en la caja de empalme, en la caja NAP, va a ser 0,01, pero con el tiempo va a haber un envejecimiento de ese empalme, de ese termo contraíble, y un deterioro normal por el tiempo, por el clima, eh, digamos, por más que nada por el tiempo, y entonces esa pérdida que nosotros tenemos registrada, que es 0,01, con el tiempo, 4 o 5 años, puede variar, digamos, ¿no? Y voy a tener que hacerle mantenimiento, digamos. Siempre hay una tolerancia y la tolerancia la fijamos nosotros, digamos, del empalme. Bueno, eh, la pérdida estimada es uno de los parámetros más importantes de la fusión. Indica cuánta potencia óptica se pierde al atravesar el empalme. Es un valor que se calcula automáticamente y lo hace la fusionadora después de realizar el empalme, se mide en dB. Mientras menor sea su valor, mejor será el empalme. Bueno, tenemos estándar que nos permiten medir, digamos, la pérdida que se produce en ese empalme. Eh, bueno, siempre se busca el menor número, ¿no? Es decir, si tenemos 0,02, podemos mejorar a 0,1 y si tenemos 0,1, 0,01, digamos, puede ser tolerable, digamos. Eh, Menor pérdida siempre recuerden que significa mayor alcance, mejor presupuesto óptico, más usuarios conectados, más estabilidad de la red y menos reclamos y fallas. Eh, Así que, digamos, siempre tenemos que tratar de buscar que los empalmes sean buenos, digamos, ¿no? No solo uno, sino todos, porque ya dijimos que las pérdidas son acumulativas. Ángulo de corte y calidad del empalme. Bueno, el ángulo de corte también, digamos, tiene que ver. La calidad de una fusión comienza mucho antes de realizar la fusión y es básicamente en el ángulo de corte. El ángulo con el de corte lo define el cleaver, digamos, ¿no? Y ya dijimos que tiene que tener un corte de 90 más o menos 1 grados. Eh, Esto significa que el corte tiene que ser casi perfectamente perpendicular, digamos, al eje de la fibra, ¿no? Si el corte no es correcto, puede aumentar la pérdida óptica, pueden aparecer reflexiones excesivas, se dificulta la alineación y disminuye la calidad de la fusión. Por lo tanto, un corte correcto con el cleaver nos está garantizando, digamos, que los núcleos se van a alinear correctamente, que la fusión se va a realizar en forma uniforme
y que va a obtener pérdidas muy bajas. Bueno, la fusionadora puede detectar cortes mal hechos, sí. La fusionadora, digamos, analizan visualmente la unión y puede detectar, por ejemplo, en el empalme, burbujas, que las burbujas son estas que están acá. No sé si pueden verla acá. Yo hice el empalme y me sale esto con esta burbuja acá en el medio. Esa pequeña bolsa de aire, digamos, es una burbuja que significa que hay una bolsa de aire atrapada durante la fusión. Y obviamente esto va a incrementar las pérdidas. ¿Qué tengo que hacer? Romper y volver a fusionar. Porque esto es un empalme defectuoso. ¿Sí? Esto es un empalme defectuoso. Separaciones. Yo termino de realizar el empalme y en la pantalla veo un punto de separación. Me está tirando 0,01, pero no es un empalme bueno. Las fibras no llegan a tocarse correctamente. Eso significa el punto de separación. Y eso genera gra- grandes pérdidas y alta refractancia. Puede ser que la fibra se fusione, pero de esta manera. Y eso se llama desalineación. El núcleo quedan desplazados, ¿sí? Entonces tiene menor transferencia de luz, discontinuidad, digamos, ¿no? Y este efecto que está acá se llama contaminación, que puede ser que yo haya pelado la fibra y lo que le decía, ¿no? Toqué los pelos, al acomodar la fibra en el grove, toqué, digamos, los pelos de fibra, le golpeé las puntas de la fibra en el soporte B de la fusionadora. Entonces se ensució, si la fusionadora no estaba limpia, se ensució con polvo, grasa o suciedad y me genera este tipo de fusión se llama contaminación y que genera un empalme inestable y de baja calidad. Conclusión, hice el empalme, pero si me da así, 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 no sirve. Hay que volver a romper y volver a fusionar. Bueno, empalme de fibra, ópticas modernas. Bueno, acá esta diapositiva lo que estamos viendo es que no todas las fibras ópticas son iguales. Bueno, siempre elegir la fibra correcta es fundamental para garantizar bajas pérdidas y alta confiabilidad en un buen desempeño del red, ¿no? Porque es importante conocer los tipos de fibra, porque básicamente la calidad del empalme no depende solamente de la fusionadora, sino también depende del tipo de fibra, del diámetro del núcleo, del radio de curvatura y de la aplicación de la red que nosotros queremos implementar. El objetivo del empalme es mantener la continuidad de la fibra óptica, minimizar la atenuación, reducir las reflexiones y garantizar confiabilidad. Entonces, las fibras, por ejemplo, más utilizadas son la G652, que ya vimos que es la que nosotros utilizamos en el backbone, en nuestro feeder, que vendrían a ser en los troncales de GPON, para larga distancia, y luego la G657 ya la utilizamos para lo que es distribución secundaria, redes de acceso, tolera mayor curvatura que la G652 y la G657A2 tolera más curvatura todavía, la utilizamos para drop, interiores de vivienda, instalaciones de espacios reducidos. Bueno, eso es muy importante, digamos, distinguir el tipo de fibra y elegir qué tipo de fibra vamos a funcionar. La GC52 se empalma muy bien con otras fibras monomodo. Tiene menor tolerancia a curvatura que la GC57, pero debe respetarse siempre el radio de curvatura y mientras nosotros respetamos el radio de curvatura de la G652D, que es la del troncal, no vamos a tener alta atenuación. Eh, bueno, acá nos vemos también la GC57, que es el drop, que fueron desarrolladas principalmente para lo que es distribución y acometida. Su principal ventaja, dijimos ya que ya conocemos estas, que tienen curvaturas mucho más cerradas que la G652. Y la G657A1 es una evolución de la G652, pero diseñada para redes de acceso, ¿no? Aplicaciones como redes de distribución, CTO, NAP, tienen, después tenemos la G657A2, que también ya la vimos, que son una versión mucho más flexible, se utiliza para acometidas domiciliarias, interior de vivienda, canaletas, rosetas ópticas, oficinas y edificios,
Y bueno, este cuadrito que está acá, que ya lo vimos muchas veces, que es la diferencia entre el G57 A1 y el A2, es el radio de curvatura, ¿no? Eh, Errores comunes en empalmes por fusión. Bueno, la mayoría de las fallas, digamos, en una fusión no son causadas muchas veces ni por la fibra ni tampoco por el- la fusionadora, sino por la preparación y el proceso de la fusión. Ahí es donde cometemos la mayor parte de los errores. Por ejemplo, cortes defectuosos. Este vendría a ser uno de los errores que podemos cometer en el momento de la fusión. Corte deficiente que genera pérdidas y mala alineación, fibra contaminada, digamos que significa que tiene polvo, grasa o suciedad, el groove sucio, es decir, que no, donde apoyamos la fibra en la fusionadora está sucio, y entonces la fibra no o con restos de cleaver o con restos de acrilato, entonces la fibra no se posiciona lisamente, digamos. Los electrodos desgastados de la fusionadora que generan arcos eléctricos inestables, entonces muchas veces cuando ustedes están funcionando, no funciona, ingeniero no funciona, ingeniero no funciona, ingeniero no funciona, ingeniero no funciona. Bueno, ¿qué pasa? Se van a ver el historial, tiene 5.000 fusiones los electrodos y obviamente están desgastados y ya no funcionan, digamos, hay que cambiarlo, ¿no? Mala alineación, los núcleos no coinciden, el sleeve mal colocado. Bueno, esto también es importante recalcarlo porque mucha gente no lo tiene en cuenta que cuando colocamos el termo contraíble, le vuelvo a repetir, ya sé que todo te lo hacen a ojo, porque digamos, nadie tiene todavía una IA, una fusionadora con IA, pero a ojo también tienen que calcular que el termo contraíble esté protegiendo el punto, digamos, medio del empalme, ¿sí? Es decir, tiene que estar en el medio. ¿Por qué? Porque genera dispersión en modo polarización, que, le vuelvo a repetir, es cuando tienen luz y se iluminan los polos del termo contraíble, cuando lo que debería iluminarse sería el punto medio donde está el empalme. Tiene que aparecer una luz nada más ahí. Esa luz solamente tiene que aparecer y eso es una fusión perfecta, digamos. Bueno, fibra contaminada, bueno, esta parte habla de cada una de las partes que nosotros estamos viendo. La contaminación es una de las causas más frecuentes del empalme defectuoso. Pequeñas partículas de polvo, grasa o suciedad impiden el vidrio se fusione correctamente. Eh, bueno, después tenemos también el groove esté sucio. Bueno, el groove es la guía mecánica, digamos, donde la fusionadora posiciona las fibras. Si está sucio, porque tiene restos de acrilato, porque nunca la limpié, le hice mantenimiento a la fusionadora, las fibras no van a quedar alineadas correctamente. Eh, entonces también es un error muy frecuente, digamos, ¿no? Limpiar, eso se soluciona limpiando. Los electrodos desgastados, bueno, generalmente tienen una vida útil los electrodos. Cuando están desgastados, el arco pierde estabilidad y la calidad del empalme disminuye. Entonces, o una de dos, o no funciona en varios intentos, o te da pérdida muy elevada. Cualquiera de los dos diagnósticos significa que el electrodo está mal, no la fusionadora. Eh, Mala alineación de fibras, que ocurre cuando los núcleos de la fibra no coinciden perfectamente antes de la fusión, tienen alta atenuación, mayor pérdida y empalme rechazado. Las causas son generalmente el posicionamiento incorrecto, el groove sucio, fibras deformadas. La solución es obviamente reposicionar correctamente la fibra, verificar la alineación en la pantalla, limpiar el sistema de guiado, el slip mal colocado, lo vuelvo a repetir, es el error más común porque el slip es el protector termocontraíble que protege mecánicamente el empalme después de la fusión. Entonces puede ser que tengas roturas posteriores, esfuerzo mecánico sobre la fibra, fallas durante la instalación, mal acomodamiento del termo contraíble. Entonces, digamos, o mala posición en el calentamiento o manipulación incorrecta. Entonces eso va a generar obviamente altas pérdidas y la solución sería centrar correctamente el sleeve, verificar posición antes de calentar, evitar mover la fibra durante la termocontracción.
la protección es tan importante como el empalme. Eso es muy importante. Bueno, el resumen y las buenas prácticas, que es lo que ya venimos viendo, digamos, instalar correctamente el slip, realizar la termocontracción, organizar la fibra respetando el radio de curvatura, registrar las condiciones de la fusión y las mediciones que realiza la fusionadora. Después tienen troubleshooting FTTH, que esto es más que nada los problemas reales, ¿no? De empalmes. Por ejemplo, en una red FTTH, un único empalme defectuoso puede provocar, digamos, eh, decenas o incluso cientos de usuarios, puede perjudicar, digamos. Por eso es fundamental detectar rápidamente dónde está la falla. Y el objetivo de esta diapositiva, que es el troubleshooting, es identificar rápidamente dónde se produjo la falla, localizar el empalme defectuoso, reducir el tiempo de reparación y restablecer el servicio lo antes posible. Para eso podemos utilizar la fusionadora como una herramienta de reparación, el OTDR, que es lo que vamos a ver más adelante, que es una herramienta de medición, que es una herramienta de trazabilidad, que nos va a permitir encontrar, digamos, la mayor pérdida y a la distancia X, y de esa manera vamos a poder localizar cuál es el empalme no está generando una alta pérdida. El Power Meter, que bueno, es una herramienta para medir la potencia. Si tenemos microscopio, mejor, porque nos permite hacer inspección de conectores y bueno, el BFL también nos va a permitir detectar cortes o discontinuidades, digamos, ¿no? Es decir, todas estas herramientas que tenemos acá son herramientas que nosotros vamos a necesitar para hacer el troubleshooting, que vendría a ser la solución de problemas que tenemos en la red. La fusionadora, el OTDR, el Power Meter, el microscopio, el BFL. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el caso 1, que el caso 1 habla de un ONT fuera del rango óptico. Bueno, en este caso un cliente reporta la lentitud o pérdida total de conectividad porque la ONT está recibiendo una potencia óptica demasiado baja. Entonces los síntomas son la recepción, la potencia que estoy recibiendo es muy baja, aproximadamente menos 29, menos 30 dBm. Hay una alarma, digamos, de pérdida de inserción en la ONT, y obviamente el cliente tiene cortes intermitentes o desconexiones. Eh, la causa probable, bueno, generalmente el problema se encuentra en el empalme defectuoso que genera pérdidas excesivas. Las más comunes son mala fusión, desalineación o corte deficiente. El diagnóstico: se mide la potencia con un power meter, se analiza la fibra con el OTDR. El OTDR muestra un evento anómalo a 6,7 kilómetros con una pérdida de 2,1 dB, indicando un posible empalme defectuoso. Entonces la solución vendría a ser localizar ese empalme dañado, rehacer la fusión y verificar nuevamente la potencia óptica. Y el resultado tendría que ser que el ONT mejoró la potencia, es decir, si antes me medía menos 30, ahora me va a medir menos 22. La ONT vuelve a estar dentro del rango dinámico, desaparecen las alarmas y el servicio queda restablecido, digamos. El caso 2, digamos, el cliente está sin servicio después de una reparación. En este caso, después de una intervención en la red, el cliente queda completamente sin servicio. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el LED del ONT queda titilando, no hay sincronismo de la red GPON, la ONT, digamos, aparece offline, y bueno, la causa probable puede ser, por ejemplo, que durante el cierre de la bandeja o la manipulación de la fibra, el empalme puede fracturarse internamente. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, con el power meter, que nos puede indicar, por ejemplo, que no existe continuidad óptica porque se rompió. El OTDR, que detecta un evento muy alto, muy anómalo. Puede ser una inspección visual que confirma el daño del empalme. Y bueno, la solución obviamente es retirar el empalme defectuoso, realizar una nueva fusión y verificar nuevamente los valores del ONT. Bueno, tienen un caso 3 también. Bueno, acá nos dice que la potencia correcta para servir, el caso 3 se llama potencia correcta, pero servicio inestable.
Bueno, en este caso la potencia óptica parece normal, pero el cliente sigue teniendo problemas como microcorte, congelamiento de video o interrupciones de videollamada. Los síntomas son microcortes frecuentes, el streaming de video, digamos, se congela, las videollamadas son inestables, se observa, digamos, la potencia de recepción y está bien, menos 22. La ONT aparece online, por lo tanto no es el ONT, porque el problema no estaría en el nivel de potencia. Entonces, ¿cuáles serían las causas más probables? Puede ser una contaminación microscópica en el empalme, restos de polvo o suciedad durante la fusión, porque puede ser que yo haya acomodado mal el termo contraíble y obviamente se metió suciedad en la fusión, y la consecuencia, obviamente, ese empalme está generando reflexiones muy altas, variación de la señal y degradación de la calidad del enlace. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, el OTDR me va a detectar ese evento reflexivo. También puede ser que haya una inspección microscópica de- del empalme, o que el BFL, digamos, esté evidenciando una dispersión de luz en el empalme. Entonces, la solución sería cortar ese empalme, limpiar con alcohol isopropílico y rehacer el empalme, ¿no? Bueno, tienen un caso 4 y un caso 5, pero ya se me está terminando el tiempo. Para que ustedes lo lean, chicos, a estos casos que están acá, eh, tienen la teoría acá, digamos, en la plataforma, y se los voy a pasar ahora en el grupo, que es la teoría para que puedan leer de empalmes, y tienen un trabajo práctico que ya lo venimos viendo con cómo realizarlo, ¿no? Por ejemplo, acá, en el caso uno tenemos una fusionadora que nos da, digamos, nosotros podemos ver la pantalla de la fusionadora y podemos sacarle una foto a esa pantalla, y obviamente, digamos, acá el técnico observa que hay pérdida excesiva, desalineación visible, la fusionadora rechaza el empalme. El diagnóstico que hace el técnico es posible mala alineación de fibra o grovel contaminado. Entonces yo le paso a la IA esa foto de la fusionadora, y le armo un prompt y le digo, analiza esta imagen de la fusionadora, las pérdidas estimadas son de 0,58 dB y los núcleos parecen desalineados. ¿Cuál podría ser la causa? Y la respuesta de la IA nos dice, bueno, hay una mala alineación de fibra, hay restos de revestimiento en el grove, una fibra mal posicionada o un corte de ángulo excesivo. Las acciones recomendadas que me da la IA es limpiar el grove, verificar el corte del cleaver, reinsertar la fibra y repetir la fusión. O sea, estos recuerden siempre que es utilizar la IA como ayudante, ¿no? Y nosotros, esta imagen que nos está tirando la fusionadora, le podemos sacar foto y pasársela a la IA. Esta imagen que está acá, se la puedo pasar a la IA, ¿sí? Como foto, digamos. Y bueno, tienen otros trabajos prácticos también, que bueno, siempre acá en este caso, la pantalla, digamos, me tira esto. Bueno, el diagnóstico que hace el técnico es que observa una burbuja interna. Como pueden ver acá, hay una burbuja interna en la fusión, puntos negros y altas pérdidas estimadas. El diagnóstico preliminar que tiene el técnico es una fibra contaminada antes de la fusión. Le paso esa foto a la IA y le consulto. La fusionadora detecta una burbuja durante la fusión y estima una pérdida de 1,35 dB. ¿Qué pudo haber ocurrido? Bueno, la IA me dice que puede haber una burbuja, generalmente se causa por humedad, polvo, restos de acrilato, limpieza deficiente, y me dice que tengo que desechar los extremos actuales, limpiar nuevamente con alcohol isopropílico, utilizar toallas sin pelusa y realizar un nuevo corte y repetir la fusión. Siempre tómenlo como que es un asistente que nos puede guiar, pero siempre la decisión la terminamos tomando nosotros, siempre, no importa la IA con la cual trabajen, si es guía agente, multiagente de pensamiento profundo, generativa, no importa qué tipo de IA estén trabajando, siempre la decisión la vamos a tomar nosotros. Pero sí sirve de guía, sirve de ayuda. Muchas veces la guía, como le dije, en muchos casos nos muestra situaciones que nosotros no contemplamos en el momento del análisis, porque tenemos la cabeza con muchas cosas, digamos, y no estamos pensando bien o no estamos muy atentos, y la guía nos sirve de ayuda porque nos da mucha información. Eh, Así que bueno, eso chicos, sería toda la clase. Espero que la puedan ver detenidamente. Siempre organizo las diapositivas como para que la entiendan, las estudien, y acuérdense que siempre está la posibilidad de hacer un print screen acá en esta diapositiva,
me voy a una guía, la pego acá y le digo que me explicar el profesor, pero aquí. Y bueno, ahí esta es una forma también de estudiar, ¿no? Fíjese todo el material que nos dice, qué es lo que nos dice o nos quiere decir esta diapositiva. Y así puedo ir pasarle por cada una de las diapositivas, también pueden ir capturando y pidiéndole a la IA que explique más y preguntándole acerca de esa diapositiva. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, chicos. Hola, hola. Excelente presentación, profe. Chicos, estamos en contacto. Creo que la semana que viene tenemos, ¿no? Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Gracias, profe. Después le paso por el grupo la diapositiva también.